Hoy vamos a descubrir un lugar que incluso inspiró a Hollywood, un paisaje en el que se basó Transformers. Después de explorar las increíbles Fairy Mountains, entendimos que Wulong no es solo un destino, es un mundo escondido entre montañas. Cuando crees que ya viste todo, aparecen puentes naturales imposibles, cañones que se abren bajo tus pies y ascensores gigantes que te llevan desde la cima hasta el corazón de la tierra. Mientras buscas los lugares más épicos, te cruzas con cascadas, senderos y paisajes brutales por todos lados, como si cada paso fuera una nueva película. Hoy exploramos los 3 puentes naturales y la fisura de Longshixia. Bienvenidos a la segunda parte de Wulong. Muy buenos días, gente. Hoy estamos en nuestro segundo día en Wulong y vinimos a visitar un lugar que está tan increíble que inspiró esta película. Inspiró Transformers: Era de la Extinción. Una de las cosas que más destacan de Wulong es el paisaje y el relieve kárstico. ¿Qué significa kárstico? Es todo este relieve único y estas formas que se generan porque toda esta roca es soluble, como el yeso la caliza. Entonces empiezan a generar depresiones, tanto subterráneas, que generan todos estos relieves y depresiones negativas, y a la vez todas estas formas extrañas en las piedras. Esto llama muchísimo la atención, y hay dos películas en realidad que hicieron muy famoso este lugar. La primera es La Maldición de la Flor Dorada por Zhang Yimou, que es un director chino, y la segunda, en 2014, es la cuarta película de Transformers: La Era de la Extinción. Eso es lo que le terminó de dar el boom para también atraer a turistas internacionales. Miren qué copado esta parte. Nos vamos a meter a un túnel para pasar por dentro de la montaña. Mirá lo largo que lo hicieron encima. Mirá, sí, esto ya no. Así pasamos del borde de la montaña, todo un túnel, y ahora salimos del túnel y miren. ¿Es un gato eso? ¿Qué? Che, mira, se lleva el gato. ¿Y a qué quería atacar el gato? Miren el pedazo de ascensor que se mandaron para bajar. Nos querían meter en el ascensor con el gato salvaje y le hice como señas de que estornudaba y como tipo, no, soy alérgico. Bueno, me dice, ahora vamos en el próximo. Que no solo vamos con el gato salvaje, sino que capaz además vamos solos. Ah, pero fuimos nosotros, vamos en el de abajo. ¡Wow! Estamos girando. No, o sea, estamos girando. O sea, esto literalmente se está moviendo. Mirá cómo gira. 人在旅途，就是追求充满希望的人生。谢谢。Ah, pero la rompimos, ¿eh? Y ese ascensor nos acabamos de tomar. Miren cómo va rotando. ¿Se dan cuenta que va como girando en el eje? ¿Qué? Es para que todos vean, para que todos puedan ver y no solo los de adelante. ¿Vos decís? Sí, para mí. Nosotros lo vimos tonto. Tonto lo vimos. Bueno, y así por acá empieza el sendero y la caminata hacia los 3 puentes, que no sé si ya les dije, pero son el grupo de puentes naturales más grandes de todo Asia. Bueno, y esto no es de nuestras cosas favoritas. Esta es la gente que entre dos, y miren que hay unos cuantos pares, te llevan uno adelante, uno atrás, y te llevan como si fueses un rey. Pero no estaba bueno. Pero no está nada bueno, no nos gusta. Aparte, miren la cantidad que hay, o sea que claramente hay unas cuantas personas, lamentablemente, que lo... Entienden que tienen que bajar ellos todas estas escaleras Claro, ellos bajan todo con esto, vos al hombro. agarrándote uno de frente y uno de adelante. Y claro, son como las mulas de carga. Venimos del ascensor de allá. Mira lo que son las vistas. Y ahora estamos yendo en dirección
bien para adentro, entre todas las montañas. Miren qué sendero impresionante lo que es esto. Estoy alucinado con este lugar. Es increíble lo verde que está todo. No hay una rama seca, parece como que todo está recién florecido. Hay un verde súper vivo y encima con la lluvia todo cobra, sí, como que todo cobra vida. Bueno, se nos largó a llover, pero qué placer caminar así en el medio de la jungla. No hace frío, está caluroso. De hecho, si no llega a estar esta lluvia y llega a salir el sol, si llega a salir el sol nos morimos. Acá en el medio de este pasaje con sol, yo creo que te puedes morir. El día que fuimos a Guangxi hacía un calor, o sea que me parece que esto es un lujo. Y aparte, miren cómo se pone todo. O sea, realmente, y el sendero también está un 10 de 10 para caminar así. Mira cómo se empieza a abrir esto. Bueno, la verdad que esto... Sí, eso, y cuando llueve no viene gente, entonces estamos prácticamente solos. Y acá es un lujo. Acá en China estar casi solo es un lujo. Miren lo que es eso. Impresionante. Vamos a hacer nuestro sendero. Bueno, vayan comentándonos qué les parece, si se van acordando de esta zona o de este paisaje de la película Transformers. Bueno, acabamos de cruzar el primer puente natural. Estamos subiendo estas escaleritas desviándonos del camino y miren la vista que tenemos acá. Miren lo que es esa construcción en el medio de las montañas. Justo abajo del primer puente natural. Miren qué es eso. Este primer puente natural se llama Tianglong. Acá nos pone la descripción de Tianglong. Este es el más alto de los tres. Tiene una altura de 235 metros, un grosor de 150 metros y un ancho de 147 metros. También tenemos el puente Qinglong y Heilong, que son los que vamos a ver ahora después cuando continuemos el sendero. Pero esta es la vista más famosa de este lugar con las casitas allá abajo, como veníamos viendo. Vamos a ver de qué trata esta belleza de construcción por dentro. ¿Cómo le pido a todo el mundo que se vaya para sacar una foto? Y eso que llueve, porque imagínense si no lloviese, si fuese un lindo día, se ve llenar de gente, mal. Miren lo que es esto. Bueno, a ver. Mira, Pau ya encontró algo para jugar. mira, te pone tu cara y te hace así. Ah. No, mira, ¿No te hizo chira? ¿Te hizo noche? mira. ¿Esa sería vos? Ah, esta me parece que es más parecida a mí. No, No, ahora elegí una y tocás 50. mira. ¿Pero sos vos esa, se supone? Claro, no, por foto. Creo que por foto es 10. ¿Querés que compremos una? No, ni en pedo. ¿Vos querés? Comprate si querés. Voy a la espada. Voy a la espada. Sos re mal. No, y esta es la que querías vos. Esta. Ah, ¿o esta? Mirá con el cuchillo allá. A ver, perdón. Mirá, No, esos sos vos. Esos sos vos, despeinado. ¿Se dio Esta es la cuenta? que... Pero ¿Qué? estaría que tengas una espada, algo, ¿no? Si hago 2 son 30. Esa, Ah, mira mirá, esta. esa. No, mira esta. No, no te pareces tanto. ¿Esa? No, esa no hay Esta, que ver. mirá. No, decime que soy así Tenés me una mato. aire. 10, 9, 8. Una de elegir la que te gusta. ¿Capaz esas dos? Vamos a una. Ya está. Bueno, Pau le gustó su foto, así que se va a comprar una foto versión china. Una pauchina. Mira pauchina. Pensaría, ¿quién se va a comprar una de estas fotos en estas máquinas?
Mira, bastantes no hemos comprado. Bueno, y ahí tenemos Ay, a no. una... ya está, se borró. Ahí tenemos a una pauchina. ¿Qué les parece? ¿Estás contenta con tu foto? Yes, ¿Se la vas a mandar a mamá? yes. Esta chica vivía acá en el siglo XVIII, antes de que la evolución la arruine. Antes de que... Vamos a probar en este cafecito Alpine Vegetable and Coffee Workshop. Vamos a probar el Pumpkin Latte, 29 yuan, 4 o 5 dólares australianos. Bueno, vamos a ver. Serían unos 2-3 dólares americanos. 6 dólares australianos. 2-3 dólares americanos. Vamos a ver qué sale. Un latte de pumpkin, calabaza. Tiene como la textura de calabaza, no tanto el sabor. Bastante bueno, bastante rico. ¿Cuánto le das? Muy lindo. Le doy un 7,5. Miren lo que encontré acá. Bueno, coméntenos qué les parece. Miren lo que es este lugar. Si se imaginaban un lugar así en China, pero miren la sensación de inmersión en la naturaleza que uno tiene acá. O sea, todo lo verde del lugar es tipo los árboles como nacen de las piedras directamente. Todo es verde y todo está rodeado de vegetación. Bueno, nosotros le ponemos a este lugar un 10 de 10. Muy recomendable. Bueno, ahora vamos a seguir caminando para pasar el segundo puente, que es el puente de King Long. Este tiene 281 metros de altura y 168 metros de ancho. Para continuar con las vistas espectaculares. Bueno, este es el tercer puente, el más ancho de todos, se llama el puente de El Yong. Es el último, tiene 223 metros de alto, 193 de ancho, como les dije es el más ancho de los tres, y tiene 107 metros de grosor. Bueno, y ahora se pone oscura la cosa. Estamos pasando por adentro del tercer puente. Y miren cómo veníamos de allá, estaba todo iluminado. Parece la barba de Piratas del Caribe.
Miren lo azul que está el agua. Está increíble. Es como un color turquesa, ¿no? Sí, está bueno. Y es como que de este lado, porque acá es diferente. Sí, como que se pone acá, ¿no? Veníamos de allá y el agua estaba bastante normal y llegamos acá, cerca del estanque, Turquesa. y miren la... Me gustaría saber qué minerales tiene, como para que quede así de celeste. Estos fueron los 3 puentes. Déjenos un comentario, díganos qué les parecieron. Ahora estamos llegando a este último pueblito y de acá vamos a tomar el bus hacia la siguiente y última atracción o punto escénico de acá de Ulón que tenemos planeado. ¿Ok? Acompáñenos. Aparentemente son muy vivos porque acá te ponen este carrito y con ese carrito vos podés subir hasta la cima allá. Si no, si querés ir a la salida, aparentemente tenemos que subir las escaleras e ir yendo hasta la estación donde podremos tomar el siguiente bus que está incluido en lo que nosotros pagamos en nuestro ticket. Supuestamente esto no estaba incluido. Es como vas a un lugar y tenés que pagar por exactamente todo. Por más que hayas pagado Claro, ya pagamos y ahora hay que pagar de nuevo para la que te entrada más lleven cara. de acá A la hasta salida. cima, cuando en realidad te podrían pasar a buscar por acá y llevarte hasta el siguiente Destino. destino. Claro, Bueno. eso, punto para abajo. Bueno, son 500 metros, tampoco es tanto, de una subida que está bastante empinada. O sea que son como unos 3 kilómetros. No, bueno, pero está bastante bien, tampoco tanto. Lo que no está bien es que te hagan, o sea, subir cuando en realidad ya pagaste como 500 yuanes entre las dos atracciones. Ah, eso, nos olvidamos de aclarar. La entrada de los dos parques, al que fuimos ahora más el que estamos yendo después, nos salió 530 yuanes, incluyendo que la tarjeta internacional te cobra, nos salió 536 yuanes, lo cual son 100 dólares australianos, son unos 70, 65 americanos. Pero que son los precios acá en general es bastante caro. Por el precio tendría que sí o sí incluirte que te suban hasta la entrada. Claro, no es que te dan a elegir entre bus o teleférico. Claro, Colectivo. por el mismo precio terminamos gastando, o sea, por este precio teníamos incluido un teleférico cuando estábamos en San Jiajie. También el elevador. El elevador, claro, sí, todo se paga por separado, pero los precios eran mucho más razonables. Sí. Ahora terminamos pagando 260 yuanes cada uno. Cuando la entrada acá en la puerta salía 40. Claro, la entrada salía 40, es verdad. No entiendo cuál es el precio del elevador. Y le preguntamos a otra chica también de un punto de información para que nos explique por qué. O sea, sin decirle, Te explican, como sin que te decir- dan el combo. sin decirle cuánto habíamos pagado, y le dijimos cuánto nos salían las dos atracciones. Y nos dijo 260 por persona, o sea que lo que nos habían cobrado, lógicamente era lo que se cobraba. Pero no terminamos de entender entonces dónde está el precio. O si es que es tan caro el bus, pero No, porque si te el otro día tomas nos llevaron y nos salió 8 yuanes. Entonces, si la entrada sale 40, 8 te sale un micro, el elevador ¿cuánto te puede salir? 40. No te siguen dando los números. Y no hay teleférico. Y encima ni siquiera te suben hasta la cima cuando terminas. Tenés que caminar empinado 500 metros. Me parece que desde ese punto de vista, administrativamente, muy para abajo. Está bien que quieran sacar el precio de lo Sí, no. hecho, pero O sea, podríamos decir que es muy poco valor de servicio para lo que se está pagando en comparación con otras atracciones que te son ofrecen capaz más mucho más, claro. por menos dinero. Bueno, antes de tomarnos el colectivo al siguiente spot, te ponen acá varios lugarcitos con absolutamente de todo. Bueno, llegamos a la garganta de Longshui, que va a ser nuestra última atracción acá en Ulón. Así que bueno, vamos para allá, acá tenemos los mapas. La garganta de Longshui es una fisura que tiene hasta 2 kilómetros de largo y es una de las primeras que encontraron acá en China. Bueno, vamos a mostrarles. Venimos como siempre primero, gente. Primeros.
para mostrarles todo sin interrupciones visuales. Uy, me entró una gota en la remera. La cabeza. Te la debo subir después de esto. Ya me empiezo a ver venir un precio para que te suban. Digo que si te caes de culo y te vas hasta abajo, sabes cómo te queda, ¿no? Estas son las escaleras de las que nunca te querés caer. Estamos en dirección al elevador. Estamos viendo si tenemos un poquito de suerte y podemos subir solos. A ver. Sí. Miren lo que estamos bajando, Wow, una banda estamos bajando. Y eso que es solo un piso, supuestamente. Claro, esto es un piso. Un piso acá es una montaña. Chan, tarata. Como siempre, Pablo. ¿Olés? Hay como un aroma súper fresco. Una micro cascadita. Vení, vamos antes que lleguen, ¿no? El piso eran como 200 metros. Tenemos estas escaleritas. Miren, de camino me pareció increíble ese árbol. Miren ese árbol, cómo creció de largo en el medio de la inmensidad de la montaña. Es como que salió de la piedra y se puso a crecer, mamá. Más y más escaleritas, pero que se empiezan a poner muy lindas. ¡No! Mirá cómo crecen esas escaleras allá. Wow. Y ahí se puede ver la fisura. Además de que es increíble lo que estamos viendo, miren a dónde me llega la baranda. No te patines porque Te no morís. queda nada, Miren a dónde me llega, está acá. Y miren la bajada, o sea, regalado. Bueno, nosotros estamos acá. En la cueva del dragón. En la fría cueva del dragón. O sea que recién es el primer punto. Tenemos que recorrer todo esto. Bueno, se puede ver la grieta. Es enorme. Esa piedra que parece re chiquita quedó al medio. Pero bueno, nada. Esto es una locura, es enorme. O sea, acá estamos en la grieta. Llega hasta allá. Y no sabemos cuánto más. Bueno, así se ve desde abajo la grieta en la que estuvimos recién. Es increíble, o sea, personalmente es de otra dimensión. ¿Qué te pareció? ¡Está buenísimo! ¡Wow! ¡Increíble! Nos vamos a la siguiente parada. A pesar de la lluvia, siendo otro parque, el agua, todos lados es turquesa. No, miren esto. Bueno, esta forma extraña, ellos la asemejan con el budismo y dicen que se parece a un monje que hace una práctica de cultivación espiritual en la que se mutilan todos los órganos sensoriales para vivir una vida de dolor y a través de eso se acercan a, digamos, a la purificación del alma. Bueno, acá dice lo que Augusto leyó más o menos. Si quieren leerlo completo, pausen el video.
Y así estamos llegando al final de Lung Xia Gap. Termina nuestra aventura en Wulong. Espero les haya gustado. Déjenos un comentario, díganos qué les pareció. Si se imaginaron un tremendo lugar así en China, no olviden de suscribirse, pónganle un like por favor, que nos ayuda un montón. Toquen la campanita para no perderse el próximo y así nos vemos en la siguiente aventura. Gracias por mirar.